Hay sonidos que todos conocemos. Pasos en la noche. Madera crujir. El viento colándose por las rendijas. Pero hay otros que no deberían existir. Sonidos que no puedes explicar. Porque sabes perfectamente que no hay nadie más contigo. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. Es algo que viví cuando tenía 12 años. En una casa donde el techo escondía algo que jamás debió moverse. Mi nombre no importa demasiado, pero sí lo que ocurrió. Crecí en una familia complicada. Mi papá me tuvo muy joven y durante años, mi vida fue más parecida a la de un hermano que a la de un hijo. Entre primos y tíos, especialmente Mauro, que en realidad era mi tío, pero para mí siempre fue como un hermano mayor. Pasábamos todo el tiempo juntos. Hasta que todo cambió. En el 2020, durante unas vacaciones en casa de mi abuela, en un pequeño pueblo de Chihuahua, Mauro murió en un accidente automovilístico. Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi. Fue una despedida cualquiera. Sin peso. Sin importancia. De esas que uno cree que se pueden repetir. Pero no. A la mañana siguiente desperté con el sonido de mi abuela llorando. Ese llanto no era normal. Era un llanto roto. Desesperado. Como si algo dentro de ella también hubiera muerto. Y en cierto modo, así fue. Después de eso, la casa cambió. No de forma evidente. No había puertas que se cerraran solas ni sombras moviéndose. Era algo más sutil. Más pesado. Como si el aire estuviera cargado de algo que no podías ver, pero sí sentir. Durante esos días, yo solía usar la laptop de Mauro. Me encerraba en su cuarto por horas. Era una forma de sentir que él todavía estaba cerca. Hasta que comenzaron los ruidos. La primera vez, pensé que lo imaginé. Eran pasos. Encima de mí. Pero no en el techo como tal. No sobre la lámina. Venían de dentro. Daba espacio entre el techo y el cielo raso. Ese hueco donde pasan cables, tuberías. Un lugar donde nadie puede caminar de pie. Solo se puede avanzar arrastrándose. Y lo más importante, solo había un acceso a ese lugar. Y estaba justo en ese cuarto. Al principio lo ignoré. Me convencí de que eran animales. Gatos, tal vez. Pero algo no cuadraba. Los pasos eran demasiado pesados. Demasiado lentos. Y demasiado conscientes. No era el movimiento caótico de un animal. Era como si alguien estuviera caminando, pensando cada paso. Pasaron los días. Y los ruidos continuaron. Siempre en las tardes. Siempre cuando yo estaba solo. Nunca cuando había más gente. Eso fue lo que empezó a inquietarme. Una tarde, mientras jugaba en la laptop, los pasos volvieron. Pero esta vez, no se quedaron arriba. Se detuvieron justo sobre mí. Y luego, escuché algo deslizarse. Como si algo
se estuviera acomodando justo encima del techo del cuarto. Me quedé completamente quieto, sin respirar, esperando. Y entonces ocurrió. Un golpe seco. Dentro del armario. Giré lentamente la cabeza. El armario estaba cerrado. Pero algo había caído dentro. Me acerqué. No sé por qué lo hice. Tal vez por curiosidad. Tal vez por estupidez. Puse la mano en la puerta. Y antes de abrir, escuché algo respirar. Desde adentro. No era fuerte. Era un sonido húmedo. Lento. Como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Solté la puerta inmediatamente. Retrocedí. Y en ese momento, el armario se sacudió desde dentro. Una sola vez. Brusco. Violento. Salí corriendo del cuarto. No dije nada. No le conté a nadie. Porque ni siquiera yo entendía lo que había pasado. Pero eso no fue lo peor. Esa noche, soñé con Mauro. Estábamos en su cuarto. Como siempre. Él estaba sentado frente a la computadora. De espaldas. No se movía. No hablaba. Yo le dije: Mauro. Nada. Me acerqué. Y cuando puse mi mano en su hombro, él habló. Pero no con su voz. No debiste abrir. Me desperté gritando, empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Y entonces lo escuché. Pasos. Pero no en el techo. En el pasillo. Afuera de mi puerta. Lentos. Arrastrados. Como si algo estuviera aprendiendo a caminar. Los pasos se detuvieron frente a mi cuarto. Y luego, 3 golpes. Toc. 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 No abrí. No me moví. No respiré. Y entonces, una voz. Soy yo. Era Mauro. Pero yo sabía que Mauro estaba muerto. A la mañana siguiente le conté todo a mi abuela. Pensé que no me creería. Pero cuando terminé, su rostro estaba pálido. Y me dijo algo que hasta hoy no puedo olvidar. Ese espacio del techo. Tu abuelo lo selló hace muchos años. Le pregunté por qué. Y lo que me respondió me heló la sangre. Porque algo vivía ahí. Según ella, antes de que yo naciera, mi abuelo escuchaba lo mismo. Pasos. Arriba del techo. Siempre de noche. Siempre cuando estaba solo. Una noche decidió abrir el acceso. Subió. Y nunca volvió a ser el mismo. Decía que había visto a alguien. Agachado. Observándolo. Pero no era una persona. Tenía la cara
como si no supiera cómo ser humano. Días después, selló la entrada y prohibió abrirla. Pero Mauro la había abierto, porque ese cuarto era suyo. Y yo estaba usando su lugar. Esa misma tarde, decidieron revisar el techo. Entre varios adultos. Yo no quería, pero me obligaron a quedarme abajo. Escuché cómo abrían el acceso, cómo subían, cómo caminaban. Y luego, silencio. Demasiado silencio. Hasta que uno de ellos gritó. Un grito real. De terror. Bajaron corriendo. Pálidos. Temblando. Y volvieron a sellar todo. Sin decirme nada. Pero esa noche, cuando todos dormían, yo escuché algo. No arriba. No en el techo. Dentro del cuarto. Detrás de mí. Y una voz. Muy cerca de mi oído. Susurró. Ahora ya sé bajar. Desde ese día, no volví a esa casa. Pero a veces, cuando estoy completamente solo, escucho pasos sobre mi cabeza. Dicen que cuando alguien muere, lo último que desaparece es su voz. No su cuerpo. No sus recuerdos. Su voz. Esa forma única de hablarte, de decir tu nombre, de susurrarte cosas que solo ustedes dos entendían. Pero nadie te prepara para cuando esa voz regresa. No en sueños. No en recuerdos. Sino aquí. En tu cabeza. Despierto. Consciente. Y cada vez más, real. La noche en que murió, él había estado tomando. No voy a justificarlo. No voy a dar detalles. Por respeto y porque hay cosas que es mejor no repetir. Solo diré que fue un accidente. Uno de esos que no deberían pasar. Pero pasan. Y cuando pasan, dejan algo abierto. Durante mucho tiempo pensé en él todos los días. Era inevitable. Su risa. Sus bromas. Su forma de decir mi nombre. Pero con el tiempo, como siempre, la vida siguió. El trabajo empezó a ocupar más espacio. Las responsabilidades. Las rutinas. Y poco a poco, su ausencia dejó de doler. Y se convirtió en algo normal. Hasta que empecé a escucharlo. Al principio no era una voz como tal. No era algo que pudiera señalar y decir, eso es él. Eran pensamientos. Ideas que aparecían de la nada. Pero no eran míos. Tenían su tono. Su forma de expresarse. Sus palabras. ¿Te acuerdas cuándo? Eso no lo harías tú. Siempre fuiste así. Frases pequeñas. Sutiles. Fáciles de ignorar.
Y eso fue exactamente lo que hice. Las ignoré. Porque aceptar lo contrario era demasiado. Pero las cosas escalaron. Comencé a notar patrones. Las ideas aparecían en momentos específicos. Cuando estaba solo. Cuando el ambiente estaba en silencio. Cuando mi mente no tenía distracciones. Era como si algo estuviera esperando. Una noche, mientras trabajaba en mi laptop, lo escuché claramente por primera vez. Voltea. No fue un pensamiento. No fue una idea. Fue una voz. Su voz. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta. Nada. Pero mi cuerpo reaccionó como si alguien estuviera ahí. Mi piel se erizó. Mi respiración se volvió pesada. Y entonces, otra vez. ¿Sabes que estoy aquí? Apagué todo. Me fui a dormir. No dije nada. No lo procesé. Solo lo enterré. Pero él no. Las noches siguientes empeoraron. Ya no eran frases sueltas. Eran conversaciones. ¿Por qué dejaste de pensar en mí? Te olvidaste rápido. Ni siquiera viniste ese día. Esa última frase me heló la sangre. Porque era verdad. El día de su funeral. No fui. No porque no me importara, sino porque no pude. Porque no quise verlo así. Porque preferí quedarme con la última imagen. Antes del accidente. Y ahora. Eso parecía molestarle. Cobarde. Esa palabra ya no sonó como él. Sonó diferente. Más profunda. Más pesada. Como si algo más estuviera usando su voz. Comencé a dormir mal. A evitar el silencio. A dejar la televisión encendida toda la noche. Pero eso no lo detenía. Porque no venía de afuera. Venía de adentro. Una madrugada, desperté sin razón. Abrí los ojos. Y lo primero que sentí fue que no estaba solo. No había nadie visible. Pero el aire estaba ocupado. Y entonces escuché respiración. No en la habitación. Dentro de mi cabeza. Sincronizada con la mía. Inhalaba cuando yo inhalaba. Exhalaba cuando yo exhalaba. Pero había un desfase. Un pequeño error. Como si estuviera aprendiendo a usar mi cuerpo. Déjame entrar bien. Me levanté de golpe. Encendí la luz. Nada. Pero en el espejo me quedé paralizado. Por un segundo. Solo un segundo. No fui yo quien me estaba mirando. La expresión no era mía. Era él. Sonriendo. Decidí hacer algo que nunca pensé. Fui a visitar el lugar del accidente. No por morbo.
No por curiosidad. Porque él me lo pidió. Ven. Quiero enseñarte algo. El lugar estaba vacío. Una carretera solitaria. Oscura. Me bajé del auto. Y el silencio era absoluto. Demasiado absoluto. Caminé unos pasos. Y entonces lo sentí. Alguien caminando a mi lado. Invisible. Pero presente. Fue aquí. La voz ya no estaba solo en mi cabeza. Ahora parecía venir de todas partes. Y entonces lo entendí. No era él. Nunca fue él. Era algo que lo encontró primero. Algo que aprendió su voz, sus recuerdos, sus emociones. Y ahora me había encontrado a mí. Ahora tú. Sentí un dolor brutal en la cabeza. Como si algo estuviera empujando desde adentro. Grité. Caí de rodillas. Y en ese momento, escuché mi propia voz, hablando sin que yo la controlara. Ya casi. Desperté en mi casa. En mi cama. Todo parecía normal. Demasiado normal. Me levanté. Fui al baño. Y me miré al espejo. Era yo. Pero cuando sonreí, no sentí que lo hiciera yo. Y entonces lo escuché. Claro. Firme. Tranquilo. Ahora sí. Ya no estoy solo. Desde ese día, no ha vuelto a hablar como antes. Porque ya no necesita hacerlo. Ahora, cuando pienso, a veces no sé si los pensamientos son míos. Hay cosas que uno cree que desaparecen con el tiempo. Personas, recuerdos, costumbres. Pero algunas presencias no se van. Se quedan. Esperando. Observando. Y cuando menos lo imaginas, vuelven a hablarte. Si estás escuchando esto de noche, te recomiendo algo. No te quedes dormido en el sillón. Porque eso fue exactamente lo que hice yo. La primera vez que la escuché. Lo que nunca se fue esa costumbre mía de quedarme dormido en el sillón. Como cuando ella estaba. Como cuando me despertaba a mitad de la noche para decirme que me fuera a la cama o para ofrecerme algo de cenar. Eran pequeños gestos. Simples. Pero ahora daría lo que fuera por volver a vivirlos. Trabajo desde casa. Y muchas noches terminaba completamente agotado, con la televisión encendida, el volumen bajo y esa sensación de que el cuerpo ya no me respondía. Me quedaba ahí, medio sentado, medio acostado. Y casi siempre me dormía sin darme cuenta. La primera vez que escuché la voz fue así. Pero no fue un sueño. No del todo. Fue más bien ese momento extraño en el que estás entre dormido y despierto.
Ese punto en el que sabes que algo no está bien, pero aún no puedes moverte. Escuché claramente. Ya vete a la cama. Abrí los ojos de golpe. La televisión seguía encendida. La casa estaba en silencio. Y no había nadie. Me quedé inmóvil unos segundos, con el corazón latiendo lento, pesado, como si no quisiera aceptar lo que acababa de pasar. Pensé que había sido mi mente. Un recuerdo. Algo normal. Después de todo, ella había muerto hacía meses. Era lógico, ¿no? Que su voz siguiera en mi cabeza. Que mi cerebro intentara reconstruirla. Me levanté, apagué la televisión y me fui a la cama. No le di más importancia. Ese fue mi error. Los días pasaron. Y todo siguió normal. Hasta que volvió a ocurrir. Otra noche. Otro cansancio. Otro sofá. Me desperté de golpe, pero esta vez no fue por un sonido lejano. Fue por algo más claro. Más cercano. Más real. Te vas a enfermar ahí. Abrí los ojos lentamente. No había eco. No había distorsión. Era su voz. Exactamente como la recordaba. El mismo tono suave. Pero con ese toque de regaño que siempre tenía cuando me veía dormido fuera de la cama. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Giré la cabeza. Nada. La sala estaba igual. Oscura. Vacía. Pero no se sentía vacía. Esa es la única forma en que puedo explicarlo. No había nadie, pero algo estaba ahí. Observándome. Esperando que reaccionara. Me incorporé lentamente. Hola. Mi voz sonó ridícula. Inútil. Nadie respondió. Pero el ambiente cambió. Era como si hubiera interrumpido algo. Como si no debiera haber hablado. Esa noche no dormí. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Ya no era solo la voz. Eran detalles. Pequeñas cosas. Objetos movidos. La televisión encendiéndose sola. La puerta de la cocina entreabierta cuando yo estaba seguro de haberla cerrado. Pero lo peor era la sensación. Esa constante impresión de que no estaba solo. De que alguien caminaba por la casa cuando yo no miraba. De que algo se movía justo fuera de mi campo de visión. Intenté ignorarlo. Convencerme de que todo tenía una explicación. Estrés. Ansiedad. Duelo. Pero una noche, todo cambió. Esa noche, no me dormí en el sillón. Me fui directamente a la cama. Apagué las luces. Cerré la puerta. Y traté de descansar. Pero no pude. Había algo en el ambiente. Algo pesado. Como si el aire fuera más denso. Más difícil de respirar. Cerré los ojos. Y entonces, lo escuché. No venía de la sala. No venía de lejos. Venía desde dentro del cuarto. No te duermas.
Abrí los ojos de inmediato. Y ahí fue cuando sentí el verdadero terror. La voz no estaba en mi cabeza. Estaba detrás de mí. Muy cerca. Demasiado cerca. Podía sentir el aire moverse junto a mi oído. Como si alguien estuviera inclinado sobre mí. Respirando. No me moví. No podía. El miedo me paralizó por completo. No te duermas, repitió, esta vez más suave. Una parte de mí quería voltear. Confirmarlo. Ver si era real. Pero otra parte sabía que si lo hacía, algo iba a salir terriblemente mal. Así que me quedé ahí. Inmóvil. Escuchando. Esperando. Pasaron segundos. Tal vez minutos. No lo sé. Hasta que finalmente, la presión desapareció. El aire volvió a la normalidad. Y la habitación quedó en silencio. Esa noche, entendí algo. Eso no era un recuerdo. Empecé a investigar. Busqué explicaciones. Historias. Casos similares. Y encontré algo que me heló la sangre. Hay entidades que imitan voces. Que toman la forma de alguien que conociste. Alguien en quien confías. Para acercarse. Para entrar. Para quedarse. Y una vez que lo hacen, ya no se van. Después de eso, intenté ignorarla. Dejar de responder. Dejar de reaccionar. Pero fue inútil. Porque entonces, cambió. La voz ya no era igual. Seguía siendo la de ella. Pero había algo más. Algo incorrecto. ¿Por qué no me haces caso? ¿Ya no me quieres? Antes sí me escuchabas. Las palabras eran las mismas, pero el tono era diferente. Más frío. Más profundo. Más vacío. Y entonces comenzó a decir cosas que ella jamás diría. No deberías dormir solo. Déjame entrar. Estoy aquí contigo. Siempre contigo. El punto de quiebre llegó una madrugada. Me desperté, pero esta vez no estaba en el sillón. Ni en mi cama. Estaba de pie. En medio de la sala. Con la televisión encendida. Y la puerta principal abierta. El aire frío entraba lentamente, moviendo las cortinas. No recordaba haberme levantado. No recordaba haber caminado hasta ahí. No recordaba haber abierto la puerta. Entonces la escuché. Vámonos. Giré la cabeza lentamente. Y por primera vez, la vi. O al menos, algo que intentaba ser ella. Su silueta estaba en la oscuridad. De pie. Inmóvil. Pero su rostro no era correcto. Era como una versión incompleta. Como si alguien hubiera tratado de reconstruirlo sin saber cómo hacerlo bien. Los ojos demasiado hundidos. La sonrisa demasiado amplia. Vámonos, repitió.
y extendió la mano. En ese momento, entendí todo. No era ella. Nunca lo fue. Eso solo aprendió a sonar como ella. A moverse como ella. A parecer lo suficiente como para engañarme. Pero ya no podía ocultarlo. Ya no completamente. Retrocedí. Tú no eres ella. La figura se detuvo. Y por un segundo, el ambiente se volvió completamente silencioso. Luego, su sonrisa se deformó. Más. Demasiado. Pero me dejaste entrar. Esa frase me rompió por dentro. Porque era verdad. Yo respondí. Yo escuché. Yo le creí. La casa comenzó a crujir. Las luces parpadearon. Y la figura dio un paso hacia mí. Luego otro. No te vayas a la cama. Quédate aquí. Como antes. Corrí. Sin pensar. Cerré la puerta. Encendí todas las luces. Pero no importaba. Porque la sentía. Detrás de mí. Siempre detrás de mí. Esa noche no desapareció. Esa noche se quedó. Desde entonces no vuelvo a dormir en el sillón. No apago la televisión. No dejo la casa en silencio. Pero lo peor es que ya no necesito quedarme dormido para escucharla. Ahora puede hablar en cualquier momento. A cualquier hora. A veces cuando estoy trabajando. A veces cuando estoy comiendo. A veces justo ahora. Mientras te cuento esto. Anoche volvió a pasar. Pero diferente. Porque esta vez no estaba en casa. Estaba en otro lugar. Lejos. Pensé que eso la detendría. Que no podría seguirme. Pero estaba equivocado. Porque la escuché otra vez. ¿Creíste que era la casa? Sentí el frío. La presión. La cercanía. Yo no estoy en la casa. Estoy contigo. Siempre contigo. Ahora entiendo algo que ojalá nunca tengas que descubrir. Hay cosas que no se quedan en los lugares. Se quedan en las personas. Y cuando les das entrada, no necesitan nada más. Y recuerda, si llegaste hasta el final de estas historias, no fue casualidad. Algo te trajo aquí. Tal vez curiosidad. Tal vez miedo. O tal vez solo querías comprobar que no eres el único que ha sentido que algo lo observa en la oscuridad. Si estas historias te hizo mirar a tu alrededor. Si te puso la piel de gallina. O si simplemente te dejó pensando. Apóyame con un like. Déjame en los comentarios qué parte te impactó más. O si tú también has vivido algo que no puedes explicar. Y no olvides suscribirte a Testigos del Terror. Porque cada historia que escuchas aquí podría ser la próxima que te ocurra a ti. Nos vemos en la siguiente historia. Si es que esta noche logras dormir.